Bienvenidos a Declarando su Gloria. Filipenses 2, versículo 25 dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia. Esa palabra milicia. Más adelante, en 2 de Timoteo, encontramos en el versículo 2 de Timoteo 2, en el versículo 3 encontramos, hablándole Pablo a Timoteo, dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Milicia, soldado. En Filemón también encontramos algo de este estilo, en Filemón 2. Y a la hermana Pía y al equipo, nuestro compañero de milicia. En otro texto, en Efesios 6, Pablo también nos habla de la batalla de la fe. Conteniendo, hay que contener por la fe. ¿De qué se trata esto? Se trata de que hay una guerra intelectual. Es una guerra en la que vivimos nosotros confrontándonos contra este mundo. Esa guerra la tenemos que vencer en el intelecto, tenemos que aprender, porque eso es lo que significa ser un buen soldado, una persona que conoce las Escrituras. Segunda de Corintios 10, versículo 4 nos dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Por qué se da esto? Porque el propósito de cada hombre es conocer más y más acerca de las doctrinas que encontramos en la Biblia, de tal forma que pueda pelear esa batalla, esa guerra en la mente, esa guerra intelectual. Y en la medida que más conozca, es mucho más fácil, como se lo enseñaba Salomón a su hijo en el capítulo 9, Proverbios 9, versículos de 9 en adelante. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad? La pregunta que uno se hace. ¿Cuál es la responsabilidad o de quién es la responsabilidad de aprender? Y la responsabilidad es de cada uno. Esa es mi primera sugerencia para nosotros. Cada uno, cada persona es responsable ante Dios de su educación. Dios espera que cada persona, en la etapa de la vida en la que se encuentre, es responsable de aprender. Es decir, niños, jóvenes, adultos, mayores y personas, por supuesto, ya mucho más mayores. Cada uno es responsable de la educación, cada uno es responsable de adquirir el conocimiento. Y se debe hacer de forma activa, es decir, cada uno debe estar prestando atención a las verdades, estudiando de forma activa, adquiriendo esa información. Cada oportunidad que se le presenta en su vida, ya sea una oportunidad formal o una oportunidad informal, usarla para aprender más acerca de Dios, como lo enseña Salomón en Proverbios 2. Cada uno es responsable de ser un buen estudiante. Esa es la primera sugerencia. La segunda son los padres. Los padres son particularmente responsables de la educación de sus hijos, y principalmente los hombres. ¿Por qué los hombres? Porque los hombres tienen la responsabilidad espiritual en la casa y son los que deben impartir el conocimiento. Está sobre sus hombros la educación de sus hijos. Muchos han delegado, lo dejan al gobierno o a sus esposas y no toman la responsabilidad de impartir las verdades espirituales que encontramos en las Escrituras. De hecho, en Josué 4, si recuerdan, lo que sucede allí es que Josué está pasando el río Jordán, y cuando está pasando el río Jordán, él le pide a los israelitas que tomen unas piedras, y cuando llegan a Gilgal, al otro lado, que pongan allí esas piedras de tal forma que más adelante los hijos pregunten por qué están estas piedras allí, y ellos poder en ese momento utilizar esa pregunta que los niños han hecho para poderles educar, para poderles mostrar que Dios es un Dios poderoso que les hizo pasar el Jordán por tierra seca. Entonces,
Mis hermanos, hoy quiero que medite en eso, en cómo está usted aprendiendo acerca de Dios. Es su responsabilidad. ¿Está usted siendo responsable por aprender las verdades? Y al mismo tiempo, si usted es padre, está usted siendo responsable por impartir el conocimiento a sus hijos. Mediten en eso y nos vemos el lunes, si Dios quiere.